Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río Y yo soy Constanza Racota. y en este nuevo episodio, el último episodio de la tercera temporada de Responsabilidad Afectiva, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado también anteriormente en nuestro país, de política. Queremos hablar un poco de qué es lo que significa la política, lo importante también que es adentrarnos en ella, conocer un poco más de la política y por supuesto participar en ella en todos los sentidos y qué es lo que significa y cómo se ha venido manejando en nuestro país. Sí, creo que no le damos la importancia los jóvenes a la política como deberíamos, porque generalmente no estamos muy involucrados. Creo que las escuelas no hacen un buen trabajo en ese sentido, casi no nos dan clases de política. Hay escuelas que sí, hay escuelas que hasta hacen debates, pero a mí en lo personal me enseñaron más sobre política europea, más que política mexicana. Y creo que es sumamente importante por las causas sociales que se están luchando ahorita, estar al tanto de la política, de quiénes son los candidatos, qué es lo que han hecho estos candidatos en cuestión social, ambiental, qué significa una lucha ambiental y social, pensar en cuáles son las leyes, cómo se conforma la ley, cómo se conforma la constitución, qué es lo que se puede modificar, qué es lo que no, porque a partir de eso entonces sabemos quién está diciendo verdades a medias, quién está mintiendo, quién está prometiendo cosas que seguramente no puede cumplir y quién está prometiendo cosas que tal vez sí se puede cumplir. Sí, y al final estar conscientes de todas estas cosas y qué es lo que significa participar en la política de nuestro país. Porque la política es eso, es todo este gobierno, todo este proceso de administración del país y cómo se va dando poco a poco. Entonces, por ejemplo, esta cosa donde pasó ahorita con el Partido Verde y los influencers, que muchos de ellos se justificaban y daban esta cosa de es que yo no tengo idea de política, entonces pues yo hice esto pues porque me valía, o sea, y no tenía idea de nada. Entonces es importante justo porque vas viendo y ahorita pues muchos de ellos pueden estar en problemas legales justo por esta cosa de no investigar, de no tener conciencia y de no saber qué es lo que está pasando en la política de su país. Además, una de las influencers que fue pagada por el Partido Verde salió a decir, ¿también quién es tan pendejo como para votar por lo que tu influencer dice? Pues mucha gente, amiga. Por eso te está pagando el Partido Verde, porque influyen, por algo se llaman influencers. Y sí creo que es muy importante, porque ella dijo una cosa que también es cierta, que es, en vez de guiarse por los influencers, investiguen. No sé si en vez de guiarse, pero también investigar un poco. Pero evidentemente lo que sucedió aquí es que se agarraron a un chorro de jóvenes y jóvenes adultos y adultos que no tenían ni idea de nada y que dijeron, pues no vamos a votar por Morena, no queremos votar por el PRI PAN PRD, entonces vamos a votar por el Partido Verde sin saber ni siquiera qué era el Partido Verde, por quién estaban votando, o sea, qué significaba el hecho de que les pagaran en vez de electoral. Porque eso habla mucho de entonces por quién estás votando. Sí, que al final el Partido Verde estaba aliado en la mayoría de los comicios con Morena, entonces sí había, o sea, mucha ignorancia en este tema y lo importante que es informarse sobre estos temas porque son el futuro de tu país. A ver, el hacer política es buscar todos estos medios para que se resuelvan las causas sociales, para que se esté trabajando en los temas que queremos que se trabajen. Es por eso que es importante investigar a los candidatos porque, bien, ustedes no lo sabrán, pero yo trabajé en el PRI 3 años y disfruté mucho trabajar, me gusta muchísimo la política, disfruté mucho trabajar en el partido porque hicimos cosas que la verdad fueron muy padres. Estábamos con una candidata, bueno, con una persona que sí quería hacer algo por las personas, que sí, a veces eso era complicado, el hecho de que se lo permitieran, pues porque hay muchos intereses políticos, pero a ver, o sea, estando ahí también aprendí muchas cosas de política y el hecho principal de que lo más importante a la hora de votar es investigar a los candidatos, investigar cuál es su background. Por supuesto que obviamente un candidato también va a tener una agenda política que tiene que ver con su partido, pero si estás viendo que es un candidato que ha hecho cosas que no más allá de lo que te prometa, que su trabajo anterior ha desempeñado un buen trabajo, que tiene una forma de pensar que se asemeja a la tuya, porque también eso es importante. Ahora el hecho de tener las redes sociales hace que puedas ver a estos candidatos en una forma mucho más humana y puedas saber qué formas de pensar tengan, porque a lo mejor te hablan muy bonito en sus campañas, pero estás viendo que en su Twitter le da retweet a cosas misóginas o a cosas a políticas que no están chidas, y entonces pues sí puedes entender de dónde viene y qué son las cosas que esa persona quiere hacer y hacia dónde quiere llegar. Un ejemplo
que ahorita sucedió es Samuel García, al que muchos de nosotros nos burlamos de ese güey, pues porque es una, o sea, es una cosa muy triste ver que eso es un candidato en México. Pero por otro lado, muchísima gente no sabía que era uno de los candidatos más liberales de Monterrey. O sea, de Nuevo León era uno de los candidatos que tenían las mejorcitas propuestas. Y digo mejorcitas, pues porque el tipo de todas maneras es nefasto. Pero la cosa es que nada más nos guiamos por la propaganda política y creo que eso es un enormesísimo error. Porque la propaganda política es eso, propaganda. Y hay detrás hay todo un cúmulo de cosas que no, o sea, que no estamos viendo. ¿Quién es el que está haciendo la propaganda? ¿Por qué el community manager del PES salió a dar todos estos tweets pro LGBT? O sea, pues porque un partido está hecho por un chingo de personas, no está hecho por la persona que está hablando. O sea, sí creo que no nos estamos dando cuenta y nos guiamos por la única persona que está dando la cara. Pero esa persona está dando la cara de un chingo de equipo que está atrás, que está diciendo muchas cosas. Y creo que no, o sea, que no nos han enseñado ni siquiera del lenguaje corporal como para darnos cuenta, pues qué está diciendo cada quien, pues. Sí, y el entender también muchas cosas de la política, porque tenemos también esta cosa donde vemos a actores, por ejemplo, proponerse para diputados o algo, y muchas personas, o sea, sí es como de, ¿cómo es posible que un actor, a ver, o sea, no está mal que un actor vaya a ser diputado. Justo en la política, hablando de los diferentes tipos, en las diputaciones de lo que se trata es de esta representación de los diferentes tipos de comunidades a nivel político para que hablen por esas comunidades. Entonces, por supuesto que necesitas a un actor de diputado, por supuesto que necesitas A un escritor, a un poeta, a un físico, a un químico. exactamente, o sea, porque se tratan de representar estas comunidades. La cosa horrible es que se dan estos puestos simplemente como pagos políticos, como favores para otras personas, y no se hace el trabajo que se tiene que hacer del lado político. Eso es lo que está ojete. Sobre todo pensando en quiénes son a los que escogen, quién es el actor al que están escogiendo, quién es el futbolista al que se está escogiendo. O sea, cuál ha sido la labor de estas personas a nivel social y cultural. Que la cosa es que generalmente no ponderamos sobre eso. O sea, tenemos este lado muy dual de decir, no mames, o sea, este güey que va a saber de política. Es que todos hacemos política todo el tiempo. O sea, el simple hecho de debatir con un amigo es hacer política. Platicar es hacer política. Porque es tomar decisiones es política y eso es muy importante. O sea, el restarnos la importancia. Por eso es tan importante votar. Por eso es tan importante saber por quién votas. Porque al final las elecciones sí son el resultado de lo que nosotros estamos haciendo. Sí, también justo, o sea, no es esta cosa de simplemente votar por votar, o sea, es votar conscientemente y entonces, y lo más importante en la política, porque eso es, o sea, que siempre esta cosa de, ok, investigar a los candidatos, votar responsablemente, la. Pero es que ahí no acaba y ahí no para. La cosa y lo más importante es que en todos estos años donde esta persona ya sea elegida, busques que esa persona te esté representando como tiene que representarte. ¿Qué es lo que prometió en campaña? Hacer un seguimiento de cuáles son las cosas que está haciendo, cuáles son las cosas que no ha hecho y que buscas que todavía haga. Y que le exijamos verdaderamente a los políticos que estén cumpliendo con las promesas que se hicieron y que estén representando al pueblo de la forma en la que se tiene que hacer. Porque también existen estas cosas, por ejemplo en Baja California, que ahorita ya se aprobó el matrimonio igualitario, donde fue complicado porque muchas personas políticas estaban simplemente hablando por sus intereses y los intereses del partido, cuando lo importante es que representen al pueblo, no a sus intereses. Entonces, afortunadamente, pues se creó una votación y también por representantes de la Suprema Corte de Baja California, se pasó la ley y lo agradecemos muchísimo y felicidades para eso. Pero sí es importante que justo no se quite el dedo del renglón, que siempre se estén luchando por las causas. Que a ver, eso también es un poco complicado, pero es súper importante que veamos que no podemos dejar de luchar. Y a ver, no significa algo negativo, significa que todo el tiempo estemos exigiendo que se respeten nuestros derechos, que no se permita que se violen este tipo de leyes y este tipo de procesos, para que justo se esté trabajando de la forma pues más positiva. Entonces,
sí, como jóvenes es complicado porque tenemos una desesperanza hacia la política. Tenemos este concepto donde ya valió y entonces ya no importa y mejor no hago nada. Pero no, o sea, todas estas cosas que se pueden ver negativas sí tienen un punto de retorno y sí podemos hacer algo para cambiarlas, para investigar, para saber, para inmiscuirnos en la política. Y sí, a lo mejor si yo no me quiero proponer para diputado y hacer este tipo de cosas, sí estar creando grupos donde estemos presionando a los políticos para que estén cumpliendo con su trabajo. Y además, yo les quiero proponer algo, porque al final esta cosa de no parar de luchar, y es que qué hueva, tiene que ver con que como no nos han enseñado, tenemos que ponernos al corriente de muchos años atrás. Tenemos que ponernos al corriente desde la conquista. Y eso significa leer sobre la conquista, leer sobre la revolución, la independencia, sobre los presidentes que han estado en México, cuáles han sido las reformas. Sí es un trabajal, pero es la única manera de que nosotros jóvenes podamos tomar las decisiones correctas con base a lo que sabemos. Porque si no, todo está, o sea, todo lo sacan de contexto. Entonces, claro, sacan una frase de Benito Juárez fuera de contexto. O sea, sacan un pedazo de las mañaneras de AMLO fuera de contexto. Que no estoy diciendo que me gustan las mañaneras de AMLO, pero creo que muchísimas veces no nos paramos a las 6 de la mañana a escuchar lo que dijeron y entonces lo único que hacemos es tomar lo que los demás repiten de lo que dijo AMLO y eso ya es información ¿cómo se dice? Selecta. O sea, ya es una información que alguien seleccionó previamente. Y eso es manipulación. O sea, al final casi toda la información que recibimos es manipulada. Entonces hay que buscar que sea lo menos manipulada del mundo, que es leyendo libros de historia, que es poniéndonos al tanto de los partidos, cómo se conformaron, o sea, ¿qué hicieron estos candidatos? ¿Qué pasó en la conquista? ¿Qué pasó en la independencia? No solo con lo que nos da la escuela, sino también con libros que nos hablen del tema. Porque entonces ya puedes decir, ok, esta es la situación de los campesinos porque a partir de la conquista empezó a suceder, esta es la situación de las mujeres porque, y es a partir de eso que ya vas a saber si la propuesta que te está dando Chuchita Pérez o Chuchito Pérez es la correcta o no tiene sentido, o si va a poder ser o no va a poder ser. O sea, por eso les decía, checar cuáles son las leyes que se pueden modificar, cuáles son las leyes que no se pueden modificar. Porque si no, enseguida empezamos a hacer este lenguaje erróneo. Yo me acuerdo que cuando empezaron las elecciones de AMLO, todo el mundo hablaba de quedar como Venezuela. Y a mí se me hacía una enorme falta de respeto hablar así de una situación tan grave que está pasando en Venezuela. Porque no estamos en la misma situación geográfica, ni económica, ni política. Y nada más creo que estamos repitiendo discursos de personas que creen saber cosas que también están tomando información selectiva. O sea, creo que no, o sea, que no se vale que tomemos estas sentencias sin siquiera informarnos al respecto. Porque por eso se repiten los errores. Por eso mismo se repiten los errores. Porque ni siquiera nos dignamos a investigar qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es tan importante lo que se está tomando? ¿Por qué no es importante? O sea, yo sé que el 90% de los chavos de mis amigues en estas últimas elecciones no tenían ni idea ni de qué eran las elecciones. Era así como de, bueno, pues o voto por la oposición o voto por Morena, pero era una cosa de no saber ni siquiera. Solo una persona me dijo, yo me puse a investigar quién apoyaba las leyes de las mujeres y quién apoyaba las leyes LGBT. Solo una persona me dijo que se había puesto a investigar. Y esa persona se puso a investigar 2 días antes, entonces todo fue muy superficial también. Sí, justo el ir comprendiendo de dónde viene toda la parte política, ¿no? Y a mí me gusta mucho la parte de comunicación política y también mucho tiempo quise dedicarme a eso, pero a ver, también, digo, podremos hablar más a profundidad en otro episodio, pero sí en esta cosa donde los políticos también son muy inconscientes de las causas humanas y de las necesidades de las personas. Entonces, creas estas campañas políticas, estas campañas de publicidad, donde simplemente sonríes, te ves bonito y prometes cosas. O sea, y a ver, yo no necesito una persona que me venga a prometer, necesito una persona que sea real
que me diga qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer. Porque que todos me digan, sí, seguridad, sí, escuelas, sí, o sea, a ver, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, tienes toda esta problemática que viene desarrollándose desde varios años, tienes todo este proceso que ha ido, decreciendo, y entonces, ¿cuáles son las propuestas? O sea, sí tenemos medios para hacer las cosas, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, y lo importante también en cuanto a los políticos, hablando directamente, que más cuando son gobernadores, cuando son alcaldes, cuando son presidentes, que buscan crear todo en 6 años, o sea, porque nada más en su periodo de gobierno y entonces que chinga a su madre lo que siga después. Y ese es uno de los problemas más grandes de la política, que las cosas que se hacen en la política tienen que ser a futuro, tienen que ser proyectadas a largo plazo, porque en 6 años les aseguro que no vamos a arreglar un país. O sea, si es algo... Ni un solo problema. En 6 años no se arregla un solo problema de los muchos problemas que tiene este país. Exactamente, entonces sí es necesario que busquemos y que hagamos que los políticos estén creando cosas no para taparnos el ojo, no para decirnos, mira, yo sí construí una estación del metro. No, a ver, es cuáles son las cosas que podemos desarrollar que sí, no la vas a acabar en 6 años, pero la empiezas a hacer y a lo mejor en 3 sexenios ya se está haciendo un proceso, pero como no sabes si el siguiente candidato va a ser de tu partido, entonces pues mejor me lavo las manos y hago las cosas solo en este momento y no me importa el futuro. Sí, porque además tienes razón, Arturo. O sea, sí somos de estas personas que dicen como, no, pero es que nos pavimentó las calles, o nos puso áreas verdes, o nos construyó un segundo piso. Güey, no mames, es porque ya llegaban las elecciones. O sea, si eso no puede ser el cumplimiento de un candidato. O sea, eso a fuerzas debería de ser en general. Y además de eso, haber un cambio mayor. Un cambio mayor a futuro. Y cuando se habla de cambiar la educación, no se habla de, es que ya viste la ortografía de los niños. Ni siquiera viene de ahí. O sea, viene de cuál es la historia que le están enseñando a los niños. Cuáles son los libros que se les reparte a los niños en las escuelas públicas. Y creo que no nos podemos a pensar más profundamente en qué son los cambios que se tienen que empezar a exigir. Sí, justo qué importante, y a ver, no solo en la política, en muchos ámbitos, pero no tenemos que dejar de aplaudirle a la gente porque haga lo mínimo. O sea, porque justo estamos tan acostumbrados a que, ay, es que este político sí me pavimentó y este sí me arregló esto Puso un parque. y entonces ya es el mejor. No, hizo lo mínimo que tenía que hacer. Tenemos que exigirle todo lo que pueden dar a los políticos, porque están en un lugar donde están, porque miren, a ver, yo no estoy nada en contra de que tengan un buen sueldo, o sea, digo, a ver, que ganen lo que tengan que ganar, me parece justo si hacen su trabajo, o sea, y eso es importante, estás recibiendo un salario que la gente te está pagando, haz tu trabajo de la mejor forma que puedas, o sea, si es un trabajo súper pesado, no estoy diciendo tampoco que sea bien fácil llevar un país, es más, llevar una delegación, no estoy diciendo que sea un trabajo fácil, pero es un trabajo que tú decidiste, que estás comprometido a hacerlo, y que la gente tiene todo el derecho a solicitarte que estés cumpliendo con las cosas que tienes que hacer. Porque también ves a estos candidatos que, por ejemplo, yo en mi delegación, que es Álvaro Obregón, la que era la alcaldesa, que era Laida Sansores, o sea, renunció antes para poder proponerse para gobernadora de otro estado. O sea, ¿cómo es posible que una persona que estaba gobernando una delegación en la Ciudad de México renuncie para irse a gobernar otro estado, nada más por el puesto, nada más por el nivel, o sea, nada más por estar en un lugar? Porque justo esa es la cosa de la política. Cuando estás ahí es complicado no darte cuenta que estás nada más persiguiendo un hueso, porque pues sí, si no tienes puesto no tienes dinero, y si no tienes dinero pues no puedes hacer nada. Entonces sí es esta cosa de estar persiguiendo un puesto y estar persiguiendo un lugar cuando pues no se vale que no estés comprometida con con lo que la gente pidió de ti, con todo este trabajo que la gente está esperando que tú hagas. Y entonces nosotros como sociedad lo que nos queda es informarnos, porque sí, el problema muy grande de esto, de la política y muchos otros, claro, pero es la falta de educación. Y a ver, no se trata de satanizar la falta de educación, se trata de entenderla. O sea, es una cosa real que está aquí y que tenemos que trabajar, que tenemos que entender que en muchos lugares de la sierra pues ni siquiera les llegan libros, ni siquiera tienen las aulas necesarias para poderse desarrollar. Sí, no hay luz, o sea, batallan con comer. Exactamente, entonces pues obviamente, ¿qué les va a importar la política de su país si llega alguien y les dice dame tu credencial para votar y yo te doy una despensa para una semana, para 2 semanas? Pues por supuesto que van a ir a votar simplemente por esa persona, o que van a hacer lo que les hace esa persona, porque no tienen ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas. Entonces sí es importante que busquemos estos grupos, que busquemos estas formas para exigirle a los políticos que
cumplan con su trabajo en todos los ámbitos, que no sea simplemente regalar cosas, sino que sea crear riqueza, que sea crear procesos, que sea evolucionar en todos estos ámbitos para que verdaderamente se esté evolucionando el país y estemos caminando hacia adelante y no simplemente tapando el ojo. Sobre todo porque, siempre digo sobre todo, esto ya debería ser un drinking game. Oigan, no, sí creo, en estas últimas elecciones, yo sí creo que salió a relucir fuertísimo la cantidad de gente que piensa que el pobre es pobre porque quiere. O sea, sí me parece que este sistema capitalista neoliberal con estos candidatos hace que salga a nuestro lado nefasto. O sea, muchísima gente diciendo es que, güey, mis impuestos, o sea, es que... Y ahorita dice Arturo una cosa muy cierta. O sea, nosotros somos los que tenemos el cambio en la mano porque hay pobreza extrema en este país. Y nosotros somos los que más nos quejamos de la corrupción, dando mordidas, pagando el alcoholímetro, pasándonos los altos, regateándole a los artesanos. O sea, creo que no somos para nada congruentes con lo que queremos. Y es empezarse a preguntar cuáles son nuestras prioridades sociales. O sea, porque me parece sumamente inquietante el ver que tanta gente niega la pobreza de este país. O sea, yo no sé si no se han dado cuenta que a partir de la pandemia hay un chingo más de gente en la capital pidiendo dinero. O sea, es una cosa impactantísima. Y somos buenísimos para hacernos los de la vista gorda. Y entonces preocuparnos porque si la gasolina subió, que porque si el medio ambiente, que porque... Sí, son cosas muy importantes, pero también hay gente que se está muriendo de hambre. Y creo que no los pensamos lo suficiente. Que es como, pues es que los políticos no están haciendo su chamba. Pues sí, pero nosotros tampoco. Porque si ellos no están haciendo su chamba es porque no les estamos exigiendo nada. O sea, es lograr destituir al pendejo que no esté haciendo nada. Y dejar de normalizar estas situaciones tan deplorables de México. Sí, justo esta parte es súper importante, entender nuestro privilegio y hacer algo con él. O sea, porque ese es el problema, que sí, qué bonito tener dinero y tener educación, pero, y a ver, o sea, no es que tengamos la obligación de ser buenas personas, si lo quieren ver así, pero sí es importante que si tú tienes una mayor capacidad que otra persona, que tienes mayor privilegio, que tú tienes una educación, tienes que ver para que eso se permee a las demás personas. Tienes que buscar para que las demás personas también llegue algún momento que tengan acceso a esas cosas. De eso se trata la política, de buscar las oportunidades para todos. Es importante entender que un gobierno, el trabajo de un gobierno no es mantenerte, no es darte el trabajo directamente, no es resolverte la vida. El trabajo de un gobierno es darte las oportunidades y los medios para que tú puedas lograr las cosas que quieres, para que obviamente sea mucho más fácil que puedas tener las cosas que quieres. Porque les voy a decir una cosa, el presidente no te representa a ti, nos representa a todos. Y si tú estás votando por tus propios intereses, chécate eso. Chécate eso, porque no es normal, o sea, vivimos en sociedad. Ya lo había dicho Sartre, ya lo había dicho... ¿Cómo se llama? Wherever Tomorrow. No me acuerdo, pero también Wherever Tomorrow. No me acuerdo ni cómo se llama ese pendejo, pero... No pendejo, señor filósofo. A lo que voy es que... O sea, vivimos en sociedad y en suciedad. Vivimos en sociedad. Y no, o sea, sí creo que es una obligación, fíjense. O sea, Arturo bien dijo, no es una obligación, pero sí es una obligación. Porque si no lo ves como obligación, entonces retírate, güey. Porque esto es para todos, ¿eh? O sea, no solo para ti. Sí, tanto verdaderamente. Tanto mata el que mata la vaca. No, espérame. No, mata el que le jala la pata como el que mata la vaca. Como el que le jala los pelos a la burra. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. En todos los sentidos. Pelos a la burra. Yes, girl. Mezclen dichos. Es lo más divertido del mundo. Siempre en la vida. Eso es algo más importante que la política, pero... Pero, o sea, no, a ver. Sí, o sea, yo lo digo como no una obligación porque, mira, a ver, o sea, hagan lo que quieran en la vida, pero... Si eres una persona que tiene la oportunidad de hacer algo bueno por el mundo y no lo haces, eres tan malo como los que hacen cosas malas en el mundo. Entonces... Y sí, Y sí. Eres igual de jodido que el poli que te pide mordida cuando tú le das mordida.
Porque por lo menos él lo está haciendo con un fin de alimentar a su familia, de que no le queda de otra. Tú lo estás haciendo para llegar más rápido a tu destino, güey. O sea, ponte a pensar eso. No, porque qué hueva ir al corralón. Pues no te pases el alto, pendejo. O sea, yo cuántas veces no he lidiado con eso. Y gente que dice como, no, es que, güey, me hubiera salido muchísimo más cara la multa. Pues porque cometiste un error, güey. O sea, por eso, porque cometiste un error. Sí, donde justo hay leyes que también se tienen que cumplir. Claro, por supuesto que también hay leyes injustas que hay que buscar romperlas y hay que buscar trabajar en ellas. O sea, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Y eso es muy cierto. Pero hay que ponderar en qué es justo y qué es injusto. sí, claro, en todas estas cosas donde solo quejarte, o sea, quejarte sin hacer nada es de las cosas más pendejas del planeta. Entonces, sí, tú te estás quejando de tus políticos, te estás quejando del gobierno, te estás quejando de las personas que están allá arriba, pero tú no estás haciendo nada para hacer algo diferente. Tú sigues justo dando mordidas, haciendo todas estas cosas negativas. Y a ver, o sea, no somos jueces morales ni mucho menos. Cada quien tiene sus procesos, pero es importante que los entiendas y entiendas que, ok, sí, has dado mordida antes en tu vida y a ver, nadie te va a satanizar por eso tampoco, pero que entiendas que, ok, ya lo entiendo que eso no es lo que yo quiero para mi país y voy a empezar a hacer cosas diferentes. Y claro que hay tropiezos en el camino y claro que es complicado porque es bien cómodo no ponerte a investigar sobre política, no ser parte de la política de tu país, es de las cosas más cómodas del mundo, pero es súper importante. Entonces, si entonces estás perfecto y ya no te quieres quejar, pues ok, pero sí es importante que sigas haciendo un trabajo constante, un trabajo de día a día y que te importe la política y las personas de tu país, porque la política es importarte por toda tu comunidad y todo tu país. Sí, lo que dice Arturo es muy cierto. A ver, no les estamos diciendo vayan a manifestarse. Si no se pueden manifestar, si les da miedo manifestarse, si les da miedo hacer grilla política, está bien, o sea, les entiendo. Pero su participación puede ser decirle a tu compa, ya no digas puto, ya no hagas chistes machistas, recoge tu basura, no des mordidas. O sea, ser congruente con los pequeños actos que haces, porque eso es lo que cambia las cosas. O sea, al final eso es lo que cambia las cosas. Las manifestaciones también surgen para hacer conciencia en la sociedad. No solo en los políticos, sino también en la sociedad. Decirle a todas estas personas que no participan socialmente, participen, güey. Nos están matando. O participen, se están acabando el planeta Tierra. Y todos estos sentidos. Entonces, bueno, como conclusión final, sí quiero, o sea, que entiendan lo importante que es la política. Que no les dé miedo y flojera a la política. O sea, hay 1000 formas de integrarte a la política, de buscar estos caminos para que pues podamos construir entre todos un país mucho más positivo y que esté caminando hacia donde queremos que camine. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado este último capítulo de la 3ª temporada. ¡Qué emoción! Ya empezará la 4ª temporada. Y es importante que sepan que este capítulo no fue patrocinado por ningún partido político, ¿eh? Ojalá, porque uno se vende, no es cierto, es broma. Estamos hablando de lo contrario, Arturo, cállate el hocico. No, nadie nos dio dinero. Tenemos nuestras opiniones políticas, por supuesto, pero no significa que estemos defendiendo un partido en específico. Y o sea, el hablar de partidos ahorita fue solo para ejemplificar, no para convencerlos de nada. De nada, porque justo, o sea, en todos los políticos en todos los partidos, perdón, hay de todo, cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que nosotros nos inmiscuamos. Menos el peso. No, el pez, mira, qué bueno que ya Dios lo tiene en su santa gloria, allá donde quería estar, así que bendiciones. Pero sí, pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio y pues los esperamos la siguiente temporada con un nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva. Adiós. No, bueno, no, espérense. Las redes... Pasa lo mismo. Las redes sociales del canal, recuerden seguirnos, Afectiva en Instagram y Twitter, también en nuestra página de Facebook. Mis redes sociales son Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Y yo soy Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram. Y recuerden seguir a Pistacho Beat y a Magnesia para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias por todo y ahora sí. Adiós. Bye.